Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en esta clase del 19 de abril de 2022. Estamos resolviendo dudas de la tarea de la clase de antes de la Semana Mayor y atendimos primero las dudas de Vicky, eh, que fueron no muchas, pero aprovechamos más bien una sola, o tal vez poquito más de una, porque una con detalles, pero la pudimos atender a profundidad, nos sirvió para despejar otras dudas de otros del salón, y voy a pasar a lo siguiente, pero primero, Vicky, ¿satisfecha con la respuesta? Sí, satisfecha. Muy bien, Gracias. gracias. Entonces, vamos a contestar una pregunta que hizo María cuando íbamos saliendo al descanso. María, ¿quieres venir a hacerla aquí, la pregunta? Bueno, dice María que la hace, que la hace desde allá. María pregunta, ¿consideramos el espesor de la losa al, al ir sumando distancias, al ir tomando medidas para la trayectoria de nuestras, o más bien sobre la trayectoria de nuestras tuberías para la longitud de nuestro circuito? La respuesta es sí. Si queremos tener mucha precisión, sí. Y les pongo el ejemplo aquí en el pizarrón. Espero que se vea. Ahorita a Rebeca le surgen inmediatamente. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es contestarlo aquí rapidísimo porque nos queda poco tiempo de clase y quiero cubrir todavía varias cosas. Esto que está en el pizarrón, ¿ya lo puedo borrar? Ya todos lo tenemos. A ver, fotógrafas del curso, pero de volada, por favor. Acuérdense que antes de borrar cada pizarrón, se toman fotos. No, o me quito si quieren. Dice Ana que sonría mejor, o se la tomamos a ella, que ella salga también en la... ¿A dónde, Ana? Voltea, una con la clase. Listo. ¿Sale? Bueno, ¿estamos? Ahora sí, ¿estamos? ¿Sale? Entonces, ahí sí, señores, ¿borramos o no? ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto ya está, lo subes, Ana, lo subes por favor al folder de Dropbox, a la sección fotos, ya sabes, no, a la sección pizarrones, ¿no? Creo que hicimos una sección que decía pizarrones de Ana o fotos de Ana o algo así, ¿no? No sé, ¿Eh? Bueno, entonces, señores, contestando la pregunta de María, vamos a pensar que aquí está el tablero. Vamos a pensar, este es el nivel de piso. Lo voy a poner muy rápido, sin tanto detalle, para que nos dé tiempo de ver todo lo que tenemos que ver. Que nos dé tiempo de ver toditito lo que tenemos que ver. Aquí tenemos el tablero, ¿sí? Aquí está el tablero. Y aquí está la losa de techo, ¿sí? Tenemos aquí la losa de techo. Ahí está, ¿vale? Un concreto representado más o menos así como se puede en el pizarrón con prisa, ¿vale? Bueno, y la pregunta de María es, al considerar la distancia, vamos a incluir en ella, al medir, al tomar la distancia, vamos a incluir en ella el espesor de losa. Y la pregunta es muy lógica, ¿por qué? Porque nosotros, yo les he dicho todo el tiempo que el tablero lo ponemos a 1.60, ¿sí? Les he dicho todo el tiempo que el tablero está a 1.60.
Y vamos a pensar que en este proyecto la altura entre piso, vamos a pensar que sean 2.50. Y yo siempre les digo, salimos del tablero y para llegar a 2.50 sale nuestro disparo hacia acá y para llegar a 2.50 nos faltan 90, ¿sí o no? Entonces digo, empezamos siempre con 90. Y la pregunta de María era, ¿pero por qué 90? Si en realidad, si consideramos 90 es irnos en el lecho bajo de la losa. Es como si estuviéramos justo en el lecho bajo de la losa. Y María me decía, ¿qué no se considera? ¿Qué no se considera la altura el espesor de losa? La respuesta es, María, sí. Si quieres mucha precisión, que no está mal tenerla, si quieres mucha precisión, ponle 5 centímetros más. En vez de 90, que sean 95. Para que consideres que tu tubería, en vez de estar en el lecho bajo de la losa, va por ahí. ¿Ya vieron? Va por dentro de la losa. ¿Sí? ¿Cómo se considera 90 para facilitar los cálculos? Y además, solo repercute el punto de que la tubería tenga que haber 10 centímetros más, no en todo los asientos de cada lado, ¿no? Que con las curvas ya. Entonces, dice Humberto, supongo que tú haces las cuentas con 90 porque los cálculos se te hacen más fáciles y la repercusión en el valor final es mínima, serían 5 centímetros al arranque y 5 centímetros al bajar, pues estás hablando de 10 centímetros que no pintan, sí, exactamente eso, o sea, se hacen las hago yo con cuentas generales, es decir, bueno, 1.60 del tablero y 2.50 de la losa, tenemos 90, pero la precisión de María no sale sobrando, la explicación de Humberto es buena, por simplicidad, por agilidad, por costumbre, porque la imprecisión es mínima, estamos hablando de 5 o 10 centímetros, pero no sale sobrando lo que dice María. Si queremos un poco más de precisión, debemos ir adentro de la losa, y entonces estamos hablando de 95, o a menos que fuera una losa, vamos a pensar una losa de vigueta y bovedilla, una losa de los acero, que nos agarramos por debajo de la losa, vamos a pensar que nuestro ducto fuera por debajo de la losa, y debajo de la losa y después nosotros pongamos un falso plafón, ¿no? Si nosotros tenemos un falso plafón de tabla roca o un falso plafón de lo que sea, pues entonces sí, nos podemos ir por debajo de la losa, algunas veces así lo hago, en algunos proyectos nos podemos ir por debajo de la losa y llevar las instalaciones tapadas con el falso plafón, que a mí me gusta mucho hacer eso, se los he contado, también con hidráulica y con sanitaria, se los he dicho muchas veces, para mí es una maravilla trabajar con los acero o con vigueta y bovedilla, así hacer la estructura, poner todas las instalaciones por debajo de la losa y luego tapar con un falso plafón. A mí me gusta mucho ese sistema. ¿Por qué? Porque el día que tienes una falla, si te truena una instalación sanitaria, una tubería de agua, cualquier cosa, nada más abres el plafón, lo arreglas y ya. No tienes que romper el concreto, no tienes que hacer nada de eso. Pero de todas maneras, como yo no había hecho la precisión de que ese era el sistema constructivo del ejercicio que estábamos hablando, la observación de María es muy oportuna. Y ahora, ¿querías decir algo, Humberto? ¿No? Cuando hablábamos de que si tapamos las instalaciones con un falso plafón. Pero entonces también se vuelve irrelevante lo que te dicen que en baños ustedes, o sea, por ejemplo, en proyectos de gueta y bovedilla, te dicen, usa una charola y para baños pones losa masita para que haya para llevar las instalaciones por ahí. Entonces, dice aquí Humberto que hay una recetita por ahí. Dice Humberto que hay una recetita por ahí que dicen que aunque uses vigueta y bovedilla, en los baños pongas charola de losa maciza. A mí no me gusta. Yo prefiero tener todo de losas de vigueta y bovedilla o de los acero y tener las instalaciones abajo de la losa. El día que te fallen las arreglas en 15 minutos. Y los daños son mínimos porque tienes la gotera directamente al tabla roca, inmediatamente sabes dónde está, es muy barato, no se te humedece todo el concreto, no se te echa a perder, no tienes que romper el concreto. Para mí es la mejor solución.
Pero a ver, preguntas. ¿Qué peralte le das por el tema del espesor de 4 pulgadas de la tubería central? Que dice que qué peralte, dice Humberto que qué peralte le doy a la losa. Si es de Miguel. Entre la losa y la roca. Ah, pues, lo que me pida la pendiente del tubo. Me dice Humberto que qué espacio dejo entre la vigueta y bovedilla y el falso plafón. Pues yo lo doy lo que me pida la tubería. O sea, la tubería tiene que atravesar la losa de vigueta y bovedilla, que es la capa de compresión de 5 centímetros o 6, ¿no? Entonces, 5 centímetros o 6. 5, entonces, tienes la losa, tienes la capa de compresión de 5 o 6 centímetros. Y adentro está el bote y está todo, que seguramente se va a asomar más abajo, porque tiene más de 6 centímetros de altura. Entonces, se asoma por abajo, haces tus conexiones y llevas el tubo recorriendo todo lo necesario para salir hasta los drenajes, hasta los registros. Entonces, ese tubo tiene que tener pendiente. Entonces, vamos a pensar que si ese tubo empezó justo abajo de las viguetas y traes una pendiente del 1, cuando mucho 2%, pues a lo mejor acumulas 20 centímetros de desnivel entre el inicio y el final de la tubería. ¿Qué haces con eso? Pues dejas tu espesor de 20 centímetros y ya. Humberto dice que gracias, que quedó clara la explicación. Qué bueno, Humberto. Ahora sí, Pablo, ¿podrías pasar con nosotros a decirnos qué te encontraste tú interesante o difícil en el ejercicio para que lo contestemos? Acércate y acá le cedemos la pantalla, la silla a Pablo, que Pablo nos diga qué. Buenas. A ver, pues, según mis cálculos, en el ejercicio anterior es una instalación trifásica. Sí, por ahí andábamos todos, ¿no? O sea, me salió una carga de 19,000 watts y de circuito demandado me salieron 12,000. De carga demandada, muy bien. Entonces, eso está muy claro. Lo que dice Pablo hasta ahorita, le dio una carga total instalada de 19,000 watts, más le aplicó el factor de demanda como de 0.6, 0.65 por ahí. 65. Le aplicó el factor de demanda de 0.65, lo que le llevó a una carga instalada, a una carga demandada, perdón, la carga instalada de 19, la carga demandada de 12,000 y tantos, Sí. y eso efectivamente Mayor a 8,000. es mayor a 8,000 y necesita 3 fases. Yo hasta ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues ya, o sea, es que luego me salieron diámetros de 12 milímetros de calibre. De 12 AWG. Sí, Le salieron calibres del 12. del 12 y para la alimentación del medidor y ¿cómo se llama este? El de navajas y el otro Sí. me salió de 8. Muy bien, suena muy bien. No tiene caso que repita lo que está diciendo Pablo porque todos lo oyen, pero me suena muy bien. O sea, cables del 12 suena muy bien para este tipo de proyectos, para este tamaño de circuitos, esos cables del 12 suena muy razonable. ¿Y alimentadores del 8 te dieron? Sí. Alimentadores del 8, Luego, a mí también me suenan muy razonables. Por ahí alguien en el descanso me contaba que para un proyecto más grande tuvo alimentadores del 2, era Humberto, ¿sí? Me suena también bien, suena bien. O sea, hasta aquí todo lo que has dicho, Pablo, síguele, pero vas muy bien. no me acuerdo de los interruptores, pero puse un fusible de 50 amperes. Para los alimentadores generales, ¿no? Sí, porque algo de 30 amperes, o sea, no me alcanzaba con el de 40 o creo que es 45 y me salta el 50. Muy bien. Algo así. Y el balanceo, o sea, es que es un diferente cálculo al de una bifásica, pero me quedó Tienes que de balancear entre 2%, 3% y 2%. Muy bien, esa observación que hace Pablo es buenísima. Como era un proyecto trifásico, nosotros habíamos hecho bifásicos. En el bifásico solo habíamos calculado, como es bifásico, 2 fases, solo puedes calcular desbalanceo entre 1 y 2. No hay más, solo hay 1 y 2, pues solo puedes calcular entre 1 y 2. Pero en el trifásico, que es el caso que resolvió Pablo y que me da mucho gusto que lo haya resuelto,
en el trifásico tenemos 3 fases y entonces tienes que calcular desbalanceo entre 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 1 y 3. Y entonces nos dice que le dio de desbalanceos entre 1 y 2, 2%, entre 2 y 3, 3%, y entre 1 y 2 otra vez 2%, entre 1 y 3, 3%. Muy bien. Entonces suena que tu balanceo, que balanceaste muy bien tus tableros. Voy por la tabla, si quieres. Eso, va Pablo por la tabla para enseñárnosla, para compartirnosla a todos. Me da mucho gusto, Pablo, que hayas podido con este proyecto. Felicidades. ¿O nos lo quieres enseñar desde la pantalla, Pablo? ¿O aquí? Ah. Entonces, Pablo fue por... ¿Dónde quieres estar? ¿Aquí o allá? Entonces, Pablo se va... Mientras Pablo... ¿Quieres esta silla? ¿No? Mientras Pablo se conecta para enseñarnos su pantalla, yo los voy preparando para el siguiente asunto que quiero tratar y que no será en más de 5 minutos, ni le dedicaré más de 5 minutos. Y es este. Este surgió a partir de una duda de Natalie. ¿Cómo déjense de compartir? Ahí, ponte, párate, ahí. Párate, convertir en moderador y luego cambiar. Entonces, el siguiente asunto que voy a tratar es niveles de iluminación. En cuanto termine Pablo de enseñarnos lo que nos va a enseñar, y surgió a partir de una duda de Natalie, porque Natalie me enseñó un proyecto y me dijo, ¿cómo sé si estoy pasando o me estoy quedando corto de iluminación? ¿Cómo sé si tantos focos son suficientes, son excesivos o son escasos? Y yo le dije a Natalie, bueno, pues mucho de eso ya lo tenemos en el hábito, en el sentido común, porque estamos en espacios, conocemos muchos espacios en los que sabemos que un foco puede ser suficiente o que hay, a lo mejor necesitas 2. Pero para no dejarlo como señora de cafecito, nada más al tanteo o a lo que yo siento, a lo que yo me imagino, voy a platicar con ustedes del método preciso para determinar cuántos focos necesita un espacio. Y les repito, quien incluya esto en su proyecto final tendrá unas cuantas décimas ahí de bonificación, unas cuantas décimas de ayuda. Ahora sí, Pablo, estamos antes de Natalie, vamos para allá una vez que termine Pablo. Viene de ahí Pablo. Sí, ¿ponemos la pantalla? ¿El cañón quieres? Ah, claro, para que todos lo vean, tienes razón. Sí, es que lo apagaron acá. ¿Se puede prender desde ahí? Sí, ya lo prendí. Muy bien. Tienes razón. Buena observación, Pablo. Entonces, déjame ver acá. Entonces, ahora sí, señores, Pablo nos explica. Pablo nos explica, ¿quieres eso? Luego esto, se puede quitar esto. No lo sé quitar. Bueno, como tú eres el profesor ahora. Pablo está de profesor ahora. Entonces acércate, platica desde acá si quieres, enséñales ahí para que todos te oigan. Son 17 circuitos y consideramos el noveno como un motor bifásico especial, por lo que es 9 y 9 prima. Puse primero todas las luces incandescentes y luego la de LED. La de suelo sigue siendo incandescente y este es un incandescente le puse en miniatura y fluorescente. Esto es para las escaleras. Y luego vienen los, ¿cómo se llaman? Los especiales. Y luego los normales.
aquí ya se hace toda la suma y fue donde me dio 19.000 watts totales con un factor de demanda de 0.65 de 12.000, por lo tanto son 3 fases, ¿no? En la parte de abajo están todos los cálculos del coseno de Rho para sacar el promedio ponderado de todos estos. Pero el 9, o sea, el 9, ¿por qué tiene 9 cifras? O sea, porque consideramos que el motor era un enchufe especial y básico, por lo que ocupa 2 circuitos. Perfecto, Pablo, perfecto. Y ya, una vez sacando el promedio ponderado de coseno de Rho de cada uno de los circuitos, lo que sigue son las longitudes, que obviamente no son exactas, pero hice un aproximado, y ya con eso puedes sacar A ver, Pablo nos explica que las longitudes de su proyecto no son exactas porque, yo les digo por qué, porque acuérdense que fueron trazos hechos en los planos del pizarrón, en los planos de papel que pegamos en el pizarrón, y que fue capturando de la mejor manera que pudo Cris Carral. Entonces, claro que no son planos, no son trazos hechos sobre documentos a escala con la precisión que tendríamos en AutoCAD. En cualquier otro proyecto, si medimos sobre los planos de papel verdaderos o si medimos sobre los trazos de AutoCAD, sí podemos tener longitudes exactas. Pero Pablo, se entiende muy bien que en este proyecto no hayas podido tener la precisión que nos gustaría en las longitudes. Entonces, sigue por favor. Bueno, ya a partir del coseno de Rho y la longitud, puedes sacar la intensidad del amperaje. La intensidad que se mide en amperes. Que, o sea, es una fórmula en específica porque hay una fórmula para de una fase, 2 fases y 3 fases. Sí. Y entonces, ahí vale la pena una observación, Pablo. Entonces, Pablo nos está explicando su proyecto y vale la pena hacer una observación. Intensidad se calculó perfecto, como dijo Pablo, seleccionando la fórmula correspondiente a circuitos de una, o a circuitos de 2, o a circuitos de 3 fases. En nuestro ejercicio, todos los circuitos, excepto uno, se calculan con la fórmula de una fase. Todos los circuitos se calculan con la fórmula de una fase, porque este circuito es de una fase, este circuito es de una fase, este circuito es de una fase. Entonces, Pablo encuentra ahí algo que le puede, que había que hacer de otra manera en el proyecto. Entonces, todos los circuitos se calculan con, qué bueno que salió esto. Y entonces el motor bifásico. Entonces, ahí va, exactamente. Entonces, todos los circuitos se calculan con la fórmula de una fase, porque son circuitos monofásicos. No importa que la instalación sea trifásica. La instalación es trifásica, tiene 3 fases, pero yo ahorita estoy calculando cada uno de los circuitos. Y si el circuito es monofásico, lo calculo con la fórmula monofásica. Ahora, tenemos un circuito especial en este proyecto, que es el circuito del motor. Ese es un circuito bifásico. Ese circuito y solo ese, en este proyecto, ese circuito y solo ese, lo calculo con la fórmula bifásica. ¿Estamos? Seguimos, Pablo. Entonces, después, el ejercicio de Pablo, después de calcular todas las intensidades, nos vamos a calcular las secciones. Aquí hubo un error de Excel. Aquí debe decir milímetros cuadrados, no amperes. La sección se mide en milímetros cuadrados. ¿Vale? Y después, con eso, en las tablas, obtenemos diámetro por el criterio de la intensidad, diámetro por el criterio de la sección, y establecemos el diámetro definitivo para proyecto. Muy bien, Pablo, hasta aquí muy bien. Fuera de que usaste una fórmula, pero bueno, se corrige cambiando la fórmula y ya, viene de ahí. Sigue, Pablo. Acércate para que te veas en la pantalla.
siguen los interruptores termomagnéticos de cada uno de los circuitos, por lo que le puse 20 amperes. Fíjense, en todos le puso 20 amperes. En todos le puso 20 amperes, porque el cable del 12, que es el más chico que nosotros usamos, el cable del 12, que es el más chico que nosotros usamos, aguanta hasta 20 amperes. Aquí todos le dieron, todos los amperajes y todos los diámetros les dieron menos de 20 y menos de 3.31, lo que nos manda a calibre 12. De todas maneras, cuando él calcule con la fórmula monofásica, en vez de trifásica, estos amperajes le van a subir, pero no le van a subir tanto como para que cambie. Lo verán cuando haga el ejercicio, se van a dar cuenta. Seguimos, Pablo. Y aquí un detalle fino que valía la pena haber puesto, no está mal. ¿Por qué? Porque el calibre 12 aguanta 20 amperes. Si le pones pastillas, interruptores termomagnéticos de 20 amperes, el cable está protegido. Aguanta 20 y lo proteges a 20, está bien. No vas a dejar que rebase su capacidad. Sin embargo, se podía hacer algo, y se los digo aquí, se podía hacer algo que valía la pena, que es el diseño fino que van a ir aprendiendo. Si se fijan, ninguno de nuestros circuitos rebasó los 15 amperes. Podíamos haber puesto aquí interruptores de 15 amperes, y entonces estás permitiendo que fluya toda la corriente del circuito, pero antes de llegar a la capacidad máxima del diámetro, se bota. Entonces, lo único que estaremos haciendo es que, si se detecta que pasan por ahí 15 amperes, aun cuando el cable resiste 20, se va a botar a los 15. Y al botarse a los 15, estás frenando el flujo de electrones antes de llegar a la capacidad máxima, que la capacidad máxima también estaría bien. Lo malo es, lo que no hay que hacer es pasarla, pero si antes de eso la puedes detener sabiendo que tus consumos, que tus flujos son chiquitos, se podía haber hecho. Bien, Pablo, seguimos. Y el punto donde trabajaste con más ahínco, supongo que fue el balanceo de fases, ¿no? Sí, le hice varios intentos. Acércate ya más fuerte para que todos te oigan. Ya hice varios intentos y lo más cercano fueron que en la primera fase tenga 6.450, en la segunda 6.228 y en la tercera 6.338. Y esto es lo que tenemos que comparar entre todos ellos, ¿no? Los watts de la fase 1 y la fase 2, lo que nos da una diferencia de 0.03. Bien hecho. Por lo que es 3%, luego entre el 1 y el 3, desde el 0.02 a 2%, y entre el 2 y el 3 que da 0.02 desde el 2%. Bien hecho. Muy buen balanceo, Pablo. Pablo hizo un muy buen balanceo. Logró estar por debajo del 5%, que es el objetivo que perseguimos para tener subsidio. Muy, muy buen cálculo. Y sí, esta es la parte más tediosa, porque aquí en esto que aunque vayas a cambiar la fórmula, en esto pues es un formulazo y ya. En esto sí hay que estar moviendo, a ver, ¿qué pasa si pongo hasta acá? ¿Qué pongo? ¿Cómo acomodo las cargas para que me den? Muy bien, Pablo. Ahora sí, solo nos falta que nos enseñes el cálculo de los alimentadores. Sí. Entonces, Pablo, atención. Pablo, para calcular los alimentadores, ¿qué hizo? Bueno, todo es exactamente igual, nada más que, igual que si fuera un circuito normal, nada más que tomaste cuál de las fases, la más cargada. Fíjense, tiene una fase con 6.450, una con 6.328 y otra con 6.328. Yo supongo, o yo lo que hubiera hecho era trabajar con la más esforzada. No me acuerdo. Bueno, no importa, pero se pueden calcular las tres fases. Se puede calcular alimentador fase 1, alimentador fase 2, alimentador fase 3. Pero como son tan chiquitas las diferencias entre ellos, porque están balanceados, es casi seguro que nos dé lo mismo. O sea, no lo mismo en intensidad, las intensidades se van a mover por centésimas, ¿no? Pero nos va a acabar dando el mismo diámetro, que es a lo que me refiero. Solamente que detectara yo que una fase esté en un límite entre el 10 y el 12, o entre el 8 y el 10, etcétera, en un cableado de 8 a 10 o de 6 a 8, etcétera, valdría la pena calcular todas, pero sería verdaderamente raro que eso pasara.
Normalmente con calcular la masa esforzada es suficiente. Y en este caso la masa esforzada es la que trae 6.450 watts. ¿Vale? Bueno, entonces seguimos. Creo que no me acuerdo bien qué hizo. Entonces, yo les puedo explicar lo que hizo Pablo. Lo que hizo Pablo fue que calculó el coseno de Rho. Pablo calculó el coseno de Rho para una de las fases, la que haya decidido calcular. Y eso acuérdense que se hace sumando cuántos watts tiene de incandescente por su factor incandescente, cuántos watts tiene de fluorescente por su factor fluorescente, o haciéndolo por circuitos. Podríamos decir, a ver, la fase 1 tiene, la fase 1, o sea, lo podríamos haber hecho watt por watt o circuito por circuito. Es decir, la fase 1 tiene 100 watts de punto 85, 750 de punto 85, y así ir calculando el coseno de Rho de esa fase, y ya teniendo ese, se mide la longitud, Del medidor hasta el... se mide la longitud desde el medidor hasta el tablero, porque son alimentadores al tablero, ¿se acuerdan? Entonces, se mide la longitud desde el medidor hasta el tablero, y luego se aplican las fórmulas. ¿Qué fórmulas? Las fórmulas de una fase. ¿Por qué? Porque estoy calculando el alimentador de una fase. Entonces lo calculo con el de una fase. Y vean, me dio 35 amperes y... ¿cuánto dice ahí en milímetros? Este es 0.09. No, 2.09. 2.09. Entonces, me dio 35 amperes y 2.09 milímetros cuadrados. Entonces, por el criterio de diámetro, le toca cable 8. Por el criterio de sección, le toca cable 12. ¿Sí? Por lo tanto, el diámetro del proyecto es 8. El cable del 8 no me acuerdo de memoria, pero creo que aguanta 60 amperes, una cosa así, ¿no? El cable del 8, a ver, en la tesis, ¿tienen por ahí en la tesis? ¿Quién tiene? Si no, yo la busco aquí, ¿la tienen en papel? 45 amperes. Entonces, a ver, vale la pena eso. Entonces, ahí vale, gracias por el dato, Valentina, muchas gracias. Fíjense, confirmando lo que nos dijo Valentina ahorita, les enseño en la pantalla. Vean cómo el cable del 8, ahí tienen todos la tabla de la tesis, que está, por si les da curiosidad, en la página 175 de la tesis. Ajá. Ahí está. Entonces, el cable del 8 aguanta 45 amperes. Muy bien. Entonces, aquí hay una observación. Nos teníamos que haber ido al fusible, Pablo, de 40. Porque ya vimos que los fusibles pueden ser de 15, 20, 30, 40, 50, 70 o 100. ¿Estamos? Entonces, importantísimo, Pablo, nos teníamos que haber ido al fusible de 40. ¿Por qué? Porque la carga que tenemos ahí, la carga que tenemos... permite que se pase, ¿no? Claro, porque la carga, fíjense, la carga es de 35, el cable le tenemos de 40, pero estamos protegiendo al cable, que el cable aguanta hasta 45, no necesitamos más que 35 y lo estamos protegiendo a 40. ¿Está claro? Bueno, pues dicho y presentado esto, Pablo, un aplauso. Un aplauso. Muy buen ejercicio, Pablo. Muy buen ejercicio. Gracias por presentarlo. Gracias por traerlo. Hazle esos ajustes que vimos, por favor. Pero de verdad, felicidades. Muy bien logrado. Muy bien logrado. Qué orgullo. ¿Y quieres decir algo más? Acércate. ¿Quieres decir nada más? ¿Nada más? Bueno, pues muy bien, Pablo. Gracias otra vez. ¿Sale? Muy, muy buen trabajo. Felicidades. Ahora sí, señores. ¿Alguien tiene? Pablo nos dice que ya quedó presentado su proyecto, ya le hicimos las observaciones, las hará. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto o voy al siguiente tema? Bueno, al siguiente tema para que alcancemos
al siguiente tema para que alcancemos a cubrir todo lo que queremos ver hoy. Y este, lo vuelvo a decir, creo que es la tercera vez, lo vuelvo a decir, surgió a partir de una duda de Natalie. Cuando Natalie preguntaba, ¿cómo sé si estoy corta, bien o excedida de focos? Y como la respuesta, lo vuelvo a decir, no puede ser la de una señora de cafecito, pues ahí según le sientas, ¿no? Ahí según le vayas viendo. No. Como la respuesta debe de ser justificada, técnica, se los digo. Atención, atención. Todas las lámparas, cuando las compramos, todas las lámparas, todos los focos, nos dicen cuántos lúmenes emiten. ¿Sale? ¿Está claro? Y todos los espacios, para funcionar bien, deben de tener un mínimo de iluminación que se mide en luxes. ¿Sí? Dice por ahí María que ya lo vieron en algún lado, que ya habían oído esto. Entonces, Natalie, ¿cómo sabemos cuántos focos poner? Pues miren, no es difícil. Me voy al reglamento de las construcciones, ¿sí? Me voy al reglamento de las construcciones y en el reglamento de las construcciones se establece para cada uso, se establece para cada uso un nivel de iluminación. Vamos a pensar, por ejemplo, un comedor, a lo mejor con 250 luxes funciona. Un salón de clases, ¿cuánto dije en el comedor? Vamos a pensar que sean 150. Un salón de clases a lo mejor necesita 250. Un quirófano a lo mejor necesita 300. ¿Quién puede buscar por ahí rápido en su computadora? ¿Quién puede buscar, por favor, rapidísimo, niveles mínimos de iluminación en espacios? Niveles mínimos de iluminación, para no estar dando datos imprecisos. ¿Quién puede, por favor? En sus casas también, si quieren. A ver, Sofía Salcedo ya encontró, viene de ahí. Sofía. A ver, entonces, Andrea dice, interiores 100. Ajá. ¿100 qué? Muy bien, 100 luxes. ¿Tú qué encontraste, Sofía? ¿Lo mismo? En exteriores 20 dice. Ahí vamos, entonces. Esa es iluminación ambiental, Humberto. Entonces, ahora sí. A ver, no dice por ahí salones de clase, bibliotecas, comedor. ¿Cuánto? Fíjense, ya encontró otro dato, Sofía Salcedo. Dice, recepciones, comedores, casetas de vigilancia y demás, 200 luxes. Muy bien, seguimos. En talleres, áreas de espacio y stand de aulas y oficinas, 300 luxes. Aulas y oficinas, 300 luxes. Yo les había dicho 250, pero bueno, 300 luxes. Y así sucesivamente. Así sucesivamente para distintos usos se establecen mínimos de iluminación aceptable. Ya vimos, menos iluminación en espacios generales. Más iluminación en espacios donde se necesita trabajar mucho con la vista, escribir, leer. ¿Sí? Bueno,
Entonces ya sabemos que hay un mínimo de iluminación que hay que lograr. Y también sabemos que hay un mínimo, o más bien, hay una cantidad de iluminación emitida por cada foco según su tipo de luz, según su potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ya nada más hacer la operación sencillísima, Natalie. Vamos a pensar que yo tengo que lograr, digamos, 200 lúmenes de iluminación ambiental, ¿sí o no? Y cada foco me da, vamos a pensar, 60 luxes por metro cuadrado, o 80. ¿Lo dije al revés? ¿El foco viene en lúmenes? Tienes razón, perdón. El foco viene en lúmenes, el espacio el espacio está en luxes. Lo dije al revés. Entonces, yo necesito lograr cierta iluminación con determinados lúmenes de focos. ¿Qué hago? La operación. Y entonces, de tarea les queda, de tarea para la próxima clase, y lo vamos a presentar aquí. Ojalá que alguien de ustedes, así como hoy Pablo se animó, a ver si alguien de ustedes se anima a presentarlo aquí. El metodito sencillísimo en el que si yo tengo que lograr tanto nivel de iluminación y tengo focos de esta capacidad, determino con simples multiplicaciones y divisiones cuántos focos necesito. Si necesitas tanta iluminación y cada foco te da esto, pues pon tantos. Pero, o sea, considerando que foco. El que a ti te guste. Dice Natalie que considerando qué foco. Natalie, el que a ti te guste. ¿Puedes repetir para un cuarto cuánto va la casa? Es que depende qué espacio de la casa. Pero esa información está en internet. Mira, espacios generales, Natalie. Espacios generales, 100. Espacios interiores en general o cosas donde no necesitas atención, 100, y brincas a 200 en recepciones, salas, en lugares donde no quieres mucha iluminación. O sea, espacios generales, ¿A cuánto? 100. ¿Espacios generales para qué? Para la cámara. No. Espacios generales sí, puede, espacios generales puede ser pasillos, una bodega, lugares donde no necesitas mayor atención visual. No, en escalera yo pondría 200. Ahora, a ver, señores, silencio, por favor. Como los que necesitan son áreas de circulación y pasión, salas de espera, salas de ventilación. A ver, lo está diciendo y leyendo muy bien Sofía Salcedo. Dice, espacios que pueden funcionar con 100. Espacios generales de circulación como pasillos, recepciones, ¿qué más? Salas de espera, salas de descanso. Salas de espera, salas de descanso. Cuartos de almacén, plataformas, cuartos de caldera. Y cuartos de caldera. Cuartos de almacén, calderas, ¿qué más? Plataformas. Y plataformas. Hasta ahí, Natalie. Lavandería también entra dentro de ahí. Sí, hasta ahí los de 100, ¿sale? Luego, los de 200, Sofía, porfa. De 200 son servicios al personal, o sea, almacenaje rudo, recepción y despacho, casetas de vigilancia, cuartos de compresores y pailería. Entonces, servicios generales, ¿no? Servicios generales. Una recámara ya lo tengo. Ahora, el que sigue, Sofía, por favor. De 300 son talleres, o sea, áreas de empate y ensamble, aulas y oficinas. Ahí está, aulas, oficinas, todo eso. Estamos en centros de trabajo, por lo que se ha dicho hasta ahorita, son centros de trabajo. ¿Sí? Los de 500 son talleres de precisión, o sea, salas de cómputo, áreas de dibujo y laboratorios. Los 500 son laboratorios, lugares de precisión, laboratorios, áreas de dibujo y demás. Entonces, todo esto ha sido enfocado a espacios de trabajo, etcétera. Ahora,
¿Alguien encontró datos, o Sofía, por ahí hay datos del uso habitacional? Bueno, no importa, Natalie, no te preocupes. Está en internet, tú pones ahí niveles de iluminación para espacio, niveles de iluminación mínima para casas, y ahí te lo dice. Y si no está en el reglamento, o sea, que no sea un agobio, ahorita no tener el dato exacto. Lo importante era saber en este momento que hay niveles de iluminación mínimos establecidos en los reglamentos, establecidos en los libros, etcétera. ¿Sí, Natalie? ¿Sí? A ver, alza la mano por allá, Sofía. Ahí está, Natalie, ya encontraron unos ahí. Iluminación general de cocina, 300. En la zona de cortar y preparado de la cocina, 500. Muy bien, Sofía. En el baño, iluminación general 200 y para maquillaje o afeitarse 300. Ahí está. Baño general 200 y espejo, donde se maquillan las mujeres y nos rasuramos los hombres, 300 o 500. Y alza la mano Andrea Fornielli. Los 300 del espejo ya cuentan para todo el baño. No, son usos diferentes. Pregunta Sofía Fornielli. Andrea Fornielli, sí. Pregunta Andrea Fornielli si lo del baño suma. No se suman. Para un uso tienes ciertos focos y para otro uso tienes otros. Y Natalie pregunta. Natalie pregunta, ¿cómo le haces para que una tira LED cumpla el nivel de iluminación? Es que la tira de LED cuenta como un solo elemento, como si fuera un foco. No te debe de asustar que tenga forma de tira. Es como es un foco. O sea, no, pero si tienes que tener 500 y la tira LED no se tiene, la tira LED tiene 300. ¿Pones dos? Puedes poner más de una tira LED. Claro, es como si pusieras dos focos. Ese es el metodito que quiero que, justo ese es el método que quiero que investiguen para que la próxima clase alguien lo explique aquí, y si además lo aplican en sus proyectos, ya les dije, tendrán ahí una bonificación. ¿Y en el proyecto tiene que ser con una tabla o...? Sí, y en el proyecto habría que hacer una tabla de espacio por espacio en el que se diga, este es el espacio, por lo tanto necesito tal mínimo de iluminación. Los focos que escogí, oye esto, Natalie, los focos que escogí son estos, su característica es tanto, por lo tanto tengo que poner 8, o 10, o 1. O sea, ¿pero eso se pone en una tabla o no? Eso es lo que estamos diciendo, que en una tabla se va a poner para su proyecto, en cada proyecto van a poner, repito y pongan atención para no volverlo a repetir, se va a hacer una tablita en los espacios, en el que espacio, cocina, vestíbulo, recámara 1, recámara 2, comedor, sala, etcétera. Nivel de iluminación mínima aceptable según los reglamentos, 200, 300, 500, cada espacio al que le corresponda, ¿no? Foco seleccionado o luminaria seleccionada para ese espacio. Bueno, pues para la sala escogí el foco PH2532 y para el comedor escogí el foco W34, ¿sí? El que te guste, el que viste en internet y te gustó, o en la tienda, el que viste en la tienda y te gustó. Entonces, para el comedor que escogí que necesita este nivel de iluminación y escogí este foco aporta tanta iluminación. Por lo tanto, necesito 4, o 5, o 25, o 1. ¿Está claro? Eso es lo que vamos a hacer y el metodito que van a investigar y que me van a explicar alguien de ustedes la próxima clase. ¿Estamos? Y Humberto pregunta. Realmente con muy pocos focos, que va a estar bien porque estamos sintiendo, Y dice, pero en las instalaciones a los equipos no van a quedar súper bajos. Entonces dice Humberto que si hacemos lo que estoy pidiendo, les van a quedar muy pocos focos en los espacios, y está bien porque se va a lograr con poco gasto lo necesario, ¿sí? De iluminación, o sea, con poco gasto de dinero, lo necesario de iluminación, pero entonces les van a quedar circuitos con poca carga, ¿sí? Sí van a quedar circuitos, o empiezan a ser circuitos más largos. Consideramos
Tengo una pregunta. A ver, y entonces, voy Vicky, ahorita te hago caso, nada más porque está hablando aquí Humberto, entonces síguele Humberto. Consideramos LEDs o incandescentes, porque ya luego te dicen que un LED te da 4 watts, 15 watts y es el equivalente a uno de 100 watts. Entonces, ¿quién te dijo ese dato? No, o sea, literalmente el Philips te pone el Eso, muy bien. Es que, a ver, Humberto dice, consideramos, esta pregunta ya me la habían hecho y la vuelvo a contestar con gusto. Ahí va, me dice Humberto, ¿consideramos focos LED o focos incandescentes? Porque hay una conversión por ahí que se usa mucho que dicen que un foco de 15 watts en tecnología LED te da la iluminación equivalente a un foco de 100 watts en tecnología incandescente. Eso es verdad, pero la respuesta que vuelvo a dar es la que di hace rato. La que tú decidas para tu proyecto. La que tu proyecto necesite, Humberto. Ponme atención. O sea, yo no te voy a decir pon iluminación LED o pon iluminación incandescente. Pon la que tú quieras en tu proyecto. Es como si te estuviera diciendo, como si me estuvieras preguntando, es que pongo los focos, los muros rojos o verdes, o pongo el piso de mármol o de madera. Es que eso no lo contesto yo. Acuérdense que la arquitectura, que la iluminación es parte de la arquitectura. Y si tú en ese espacio, Humberto, si tú en ese espacio quieres el ambiente, el ambiente que se logra con iluminación incandescente, a ese espacio le pones luz incandescente. Pero si tal otro espacio funciona mejor con iluminación de otro tipo, le pones del otro tipo. Es decir, yo no voy a decirles el proyecto lo quiero todo con LED o todo con incandescente. No, con la luz que necesite su proyecto según las intenciones que ustedes tienen. ¿Está claro? Ahora, Natalie pregunta. En internet, cuando buscas las fotos que quieres, ahí te viene cuántos gustos tienes cada uno. Sí, Natalie pregunta, si yo busco en internet el foco que quiero, ahí viene siempre la información de la iluminación que aporta. La respuesta es sí. Si te pones a buscar fotos de focos, no, seguramente nada más te va a salir la foto. Pero por eso hay que buscar en los catálogos. Entonces, les recomiendo que para cumplir mejor sus objetivos de diseño de iluminación, descarguen de internet los catálogos. Descargar de internet los catálogos. Se meten y buscan. Les recomiendo que descarguen estos. Tecnolite, ¿sí? Y son gratis, o sea, buscan el catálogo y cada año, cada marca saca sus catálogos de ese año. Recomiendo que descarguen o que bajen o que vean en línea, si no los quieren descargar, que los vean en línea, el catálogo de Tecnolite, el catálogo de MAG, MAGG, MAGG, y Tecnolite, ya les dije Tecnolite, ya les dije MAG. Hay otro que se me está escapando ahorita, al rato me acuerdo. No, bueno, puede ser Philips si les gusta Philips, o sea, yo les digo los que más he comprado yo, y se me está escapando ahorita, se me está escapando el nombre, pero en algún momento me llegará. Entonces, busquen en internet marcas de focos, marcas de lámparas, a ver, rápido, para que... Si la iluminación mínima es por 200 y pongo que ponemos, o sea, pero si pones un foco, tienes iluminación 100 y si pones dos, tienes 800, no pones más de 800, ¿sabes? No, si estás arriba, no exageres para que no se vuelva una iluminación que lastima. Pero pregunta Natalie, ¿qué pasa si me paso de iluminación? Pues si te pasas de iluminación, pues te pasaste, nada más. Un poco, así el rango es con tu, o sea, no sé, 300, y si pones uno solo no lo alcanzas, pero si pones dos te pasa. Sí, pues pones. Si prefieres poner dos, Sí, desde luego que sí. Entonces, el criterio es ¿Y qué mejor estar pasa arriba. si, Natalie pregunta, ¿es mejor estar arriba o estar abajo? Pues es mejor estar arriba, desde luego, si no, no estás cumpliendo el mínimo. Sin pasarte por mucho para que no sea una iluminación que lastime. Y ahora sí, te oigo, Vicky, ¿querías decir algo? qué pasa si lo hacemos al revés? O sea, diseñamos nuestros espacios con la iluminación y luego vemos qué tanta iluminación le estamos poniendo en nuestros espacios. ¿Está bien? ¿Está bien? Ese se llama el sistema de revisión. A ver,
Natalie, a ver, hoy, ¿qué preguntó Vicky? A ver, entonces. Vicky, otra vez, va la pregunta, por favor. Viene otra vez, Vicky. ¿Y qué pasa si en el proyecto final hacemos, o sea, en vez de checar cuánta iluminación necesitamos por espacio, que lo hagamos al revés? O sea, diseñamos nuestra iluminación y después como que comprobamos. ¿Oyeron? Natalie, Vicky pregunta, ¿qué pasa si se hace al revés? Si diseñamos la iluminación conforme a nuestros gustos, ¿sí? Si diseñamos la iluminación como a nosotros nos late, es decir, yo quiero poner aquí 4 focos porque arquitectónicamente me funciona bien, quiero poner etcétera, ¿no? Y después reviso que se cumplan los métodos, que se cumplan los mínimos. Y yo le contestaba a Vicky, ese método es bueno también. Tú diseñas con base a tu prioridad geométrica, a tu prioridad arquitectónica, ¿sí? Y con base en esa prioridad arquitectónica, ya que tienes establecidos todos los focos, dónde los vas a querer, porque a lo mejor a cada foco le hiciste un cajillito, a lo mejor a cada foco le pusiste un lugar especial, porque así te gusta, ya que lo tienes a tu satisfacción estética, entonces nada más revisas que estés cumpliendo la iluminación, que estés cumpliendo con la iluminación. Y entonces vas a revisar espacio por espacio. Este sí me dio, este sí me dio, este sí me dio. Si en alguno no te dio, entonces, ¿qué haces? Aumentas uno o dos, los que te hagan falta, ¿no? Pero sí, Vicky, ese es el método de revisión, es perfectamente válido y si lo quieres usar o se te antoja más ese, no hay ningún problema. ¿Contestada tu pregunta? Sí, perfecto, gracias. De nada, Vicky. Qué bueno que se contestó. Ahora, ¿alguien más tiene algo que decir a este punto? A ver, Andrea Bueno pregunta. Si el espacio al final sí cumple con la cantidad de lúmenes que tiene que tener, ya por ejemplo la tarea especial, en donde cortas así tiene que tener como 500, pero al final, o sea, no le pusiste 500, pero la suma sí queda en la cantidad de lúmenes, ¿verdad? A ver, pregunta Andrea Bueno. ¿Qué pasa si cumples con el valor general de la iluminación, por ejemplo, 300 en una cocina, pero no con la iluminación puntual del espacio de cortar? Si pones a sumar más lámparas vas a llegar a 500. No, no la asumes así. Tú tienes que cumplir la iluminación general con lámparas generales y solamente reforzar más en las zonas donde necesitas más. ¿Sí? Se llaman acentos de luz. O sea, en la zona donde quieres un poquito más, pones tantito más. ¿Sí? ¿Contestada tu pregunta? Muy bien, Andrea, qué bueno. Ahora pregunta Valentina. Muy bien, nos da información importantísima que todos en el método que van a investigar, todos en el método lo van a ver. Nos da información importantísima, Valentina. También depende cada tipo de lámpara cómo abre la luz. Hay luces que tienen, hay luces que tienen la distribución de la luz muy abierta. Hay otras que la tienen muy concentrada. Hay una que la tiene hacia todos lados. Muy bien. Es una muy buena información que todos que todos vamos a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que la luz llegue a donde queremos que llegue. Y esto no es más que, pues, bastante sentido común. Aquí sí no hay formulita matemática. Es bastante sentido común, ¿no? ¿Hacia dónde diriges la luz? Pues hacia donde quieres que llegue la luz, ¿no? Pero gracias por decirlo, Valentina. Muchas gracias. Todos tenemos que cuidar que nuestras lámparas tengan la apertura de luz, la distribución de luz que más nos convenga.
¿Sí? ¿Está claro para todos? ¿Sí? Muy bien. ¿Contestada, atendida, Valentina? ¿Sí? ¿Y cómo se, o sea, tipo, obviamente te metes a los catálogos y cada foto tiene como, o sea, cuál, como voltaje diferente, o sea, ¿cómo sabes como cuál es suficiente? Natalie pregunta, Natalie dice que te metes a los catálogos y que en los catálogos vienen muchas lámparas y cómo sabes cuál es la suficiente, la que te va a dar suficiente luz. Es que aquí les explico cuáles son los criterios de selección. El primer criterio es que a ti te guste para ese espacio. Por eso me gusta lo que propuso Vicky, el método de la revisión. O sea, tú escoges lámparas con una primera apreciación visual, con una intención estética. La que a ti te parece que se ve bien, la que entona bien según tu criterio para el espacio que tú diseñaste. Después, ya que dices, bueno, ese es el tipo de lámpara que quiero, preguntas de qué potencia hay. Porque hay veces que un mismo modelo de lámpara lo hay de 5, de 9, de 10, de 25 watts. Y haces tu calculito. Y es el método de Vicky. Es el método que Vicky platicaba ahorita, que decía, bueno, a ver, yo escogí esta lámpara porque es la que me gusta. Ahora, Natalie no entiende cómo se hace, pero sí, 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 estoy para que lo... O sea, es con el mínimo de iluminación. Entonces, Natalie dice, no entiendo cómo se hace. Y les digo, sí, tú sabes que tienes que cubrir la iluminación, tú sabes que tienes que cubrir la iluminación O sea, entonces no te fijas en los watts, te fijas en, o sea, los luces y en los, sí, claro. Entonces dice Natalie, entonces no te fijas en los watts, te fijas en los lúmenes. Sí, es una manera de decirlo, porque las lámparas que tienen más watts también tienen más lúmenes. Entonces, hay una relación entre ellos, pero sí, para ser precisos es lo que tú dices. Para ser precisos te fijas en los lúmenes. Pero sin que sea una preocupación, Natalie. O sea, esto se logra y se logra todos los días. O sea, no es algo, no estamos hablando de descifrar una fórmula que cure el COVID instantáneamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que sea nuevo para la humanidad y que tenga... No, es algo que se hace todos los días. Entonces, que no sea un motivo de angustia, Natalie. Esto, tú tienes tu espacio, te vas a los catálogos o a la tienda y dices, a ver, esta lámpara, este espacio me late con este tipo de lámpara. Bueno, pues ahí te fijas, ¿cuántos lúmenes tiene? No, pues son poquitos y yo quiero muy buena luz, pues voy a poner muchos focos. O tiene mucha iluminación esta lámpara, pues para este espacio a lo mejor con 2 la hago. Y echas tu numerito y ya. No es nada difícil. Y van a ver, lo que pasa es que todavía no se meten a los catálogos, pero van a ver cuando se metan a los catálogos que para cada lámpara, van a ver que para cada lámpara hay un, exactamente para cada lámpara hay una ficha técnica, donde está el modelo y viene todo, el tamaño, largo, ancho y alto, los colores de los que los hacen, cuánta potencia tienen, qué corriente usan, cuántos lúmenes aportan, etcétera. ¿Qué ángulo de apertura tiene? O sea, toda esa información ahí está. Entonces no es algo que estemos batallando con algo que no sé si me va a salir bien o mal, o que el profesor me está poniendo una trampa diciéndome que lo calcule yo. No es algo, no pasa, Natalie, para que estés tranquila, no pasa de sumas y multiplicaciones, o divisiones cuando mucho, ¿no? O sea, es un metodito que lo van a ver que es de primaria. Casi, casi como que, a ver, tengo 10 manzanas y 2 niños. ¿Cuántas manzanas le tocan a cada niño? Pues igual aquí, ¿no? Tengo que cubrir tantos lúmenes o tantos luxes y tengo tantos y cada lámpara me da tantas, ¿cuántas lámparas tengo que poner? O sea, es muy, muy fácil, ¿vale? Entonces, ese es lo que van a investigar de tarea y alguien de ustedes, el que quiera, lo va a presentar la próxima clase, ¿vale? ¿Estamos? Bueno, hasta aquí alguien sobre este punto que es el que me recordó Andrea. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces vámonos aunque sea
con estas imágenes en la cabeza, porque nos queda muy poco tiempo, pero quiero que las tengan en la cabeza, porque hubiera querido poder dedicar más tiempo a esto hoy, pero las cosas se dieron como se dieron y ya no hay más que hacer. Y vamos a esto. Voy a abrir esta imagen y se las voy a presentar en la pantalla a los que están en su casa. Se las voy a presentar en la pantalla a los que están en su casa. Aquí lo tienen los que están aquí en el salón, lo están viendo. Y aquí compartir pantalla para los que están en su casa. Ya lo están viendo en su casa, ¿verdad? Sí, en su casa ya lo están viendo. Sí, ya. Vean, esto es un esquemita al que le voy a dedicar 2 minutos y que quiero que vean qué fácil es. Qué fácil es. La próxima clase le dedicaré un poco, si es necesario, un poco más de tiempo. Pero vean, son instalaciones especiales que son sencillísimas. Desde ahorita se los digo. Tienen la enorme ventaja, la enorme comodidad, tienen la delicia de que no se calculan. Estas no se calculan. Entonces, prácticamente solo hay que poner las trayectorias, ¿sí? Prácticamente solo hay que poner las trayectorias y listo. Pueden ser distintos tipos de trayectorias. Y pregunta Sofía. O sea, para instalaciones especiales que ponen el mismo plano que todo lo demás, pues un plano aparte. Pregunta Sofía. Para instalaciones especiales, ¿se ponen en el mismo plano que las otras instalaciones o es un plano aparte? Esto ya lo habían preguntado hace rato, pero con todo gusto lo vuelvo a contestar. Es un plano aparte. Se hace un plano para telefonía, un plano para sonido, un plano para etcétera, para cada instalación especial. Entonces, ahí va. Fíjense cómo se hace. Esta es telefonía tradicional. Y yo tengo la cometida telefónica, este es el símbolo que yo uso para el teléfono. Y fíjense cómo solo voy por la casa recorriendo los espacios que me interesan. Por ejemplo, puede ser que aquí entre en la entrada y en la casa, en un vestíbulo, en el recibidor, ¿sí? Yo tengo ahí un teléfono. Y luego puse otro en la cocina, y luego puse otro en el comedor, y de ahí mandé uno a la cuarto de la tele y otro a la recámara principal, por decir algo. ¿Teléfono? Sí. Son 6. Sí, es un ejemplo fantasioso, nada más es un esquemita, ¿no? Es telefonía tradicional en una casa. Eso, aquí lo importante es que van a ver que es una línea continua, ¿sí? Es una línea continua en la que yo solo voy prolongando el cable y tomando la señal, ¿sí? Yo solo voy tomando la señal de cada uno, o sea, yo voy y ya, no hay más que hacer, solo la señal la voy llevando. Estos se llaman cableados en serie o cableados en línea. Ahora, para el siguiente, la telefonía con conmutador, para avanzar un poquito. La telefonía con conmutador, ¿cómo se hace? Fíjense que aquí la cometida no es un cable que va repartiendo señal por todos lados. Se fijan que en la telefonía tradicional es un cable que va repartiendo la señal por donde quiere, por donde yo digo, y ya. Aquí no. Fíjense cómo el conmutador, la señal, la cometida, llega al conmutador. Y del conmutador sale un disparo, sale una línea específica para cada aparato. ¿Ya vieron? No es una línea que va repartiendo señal por todos lados, sino es una línea que llega a una central y de la central saca un disparo para cada aparato. ¿Hay algún criterio? Pregunta Natalie. ¿Hay algún criterio para ubicar el conmutador? El criterio es, yo recomiendo en un lugar céntrico de la casa. ¿Cuál es el lugar céntrico? Pues el lugar céntrico puede ser donde está el tablero.
Yo casi siempre en el mismo cuarto donde está el tablero pongo el conmutador, ahí juntito. ¿Tú puedes más de la señal con conmutador o la señal? Yo ya uso pura con conmutador. Porque además el conmutador, que lo vamos a ver en la clase que entra con más detalle, además el conmutador te permite controlar la puerta, o sea, ya no tienes que poner interfones. O sea, en el conmutador juntas telefonía e intercomunicación y además control de puerta o de puertas. Entonces tiene muchas ventajas que a mí me dejan más fácil, me parece mucho más profesional. ¿Sí? Entonces, ahí está. Vamos a hablar de esto un poco la próxima clase. Y el sonido, por ejemplo, instalaciones de sonidos o de video son del mismo tipo. Pueden ver que tenemos un aparato central y de ahí líneas para cada elemento. Por ejemplo, vamos a pensar que este es un teatrito casero, ¿no? Un sistema de sonido que quiere ser medio teatral. Vamos a pensar que tienes unas bocinas al frente, grandotas, dos atrás y una muy grave, un buffer abajo, ¿no? Como idea general, ¿cómo se llaman estos cableados? Estos cableados se llaman cableados en línea y estos cableados se llaman cableados en estrella. Como idea general, llévenselo así en la cabeza y les voy a enseñar otra foto, de otro dibujito que hice. Ahora, me regreso. Claro, por supuesto. De todas maneras va a estar en el video, pero claro, después. Sí, está ahí. Entonces ahí está. Y ahorita va el otro, claro, Natalie. Y si la quieres poner también en la sección. Y ahora, acá, en el otro que les quiero enseñar, es vean. Este es un cableado de redes. Me interesa que vean, aunque lo platiquemos más a fondo la próxima clase, me interesa que vean un cableado de redes. Vean ustedes cómo tengo la cometida de internet o de la red y llego a un primer punto que puede distribuir a 8 puntos. Pero luego uno de ellos, o varios de ellos, los que yo quiera, o todos ellos, los que yo quiera, los puedo hacer que a su vez distribuyan a otros 8. Y cada uno de esos 8 puede ser a su vez otra vez en 8. Entonces, cada uno de estos puntos forma una cascada, así se llaman. Pero no conviene tener más de 3 cascadas en serie, porque si tienes más de 3 cascadas empiezas a perder mucha señal, mucha fidelidad. Entonces, este es un esquemita de cómo se cablean las redes. Llévenselo en la cabeza, luego hablamos de esto, pero es cómo se pueden hacer redes alámbricas de voz y de datos. ¿Sí? Redes alámbricas de voz y de datos. Ahí está. Y por último, un esquemita de televisión. Un esquemita de los cableados de televisión. Y fíjense cómo me gusta hacerlos a mí. La televisión puede ser que compartas, que tengas televisión por una antena, por ejemplo el sistema Sky, ¿no? Que tú recibes la señal aérea por la azotea y la llevas a tu casa. Puede ser que sea, por ejemplo, vía cable, por ejemplo, Cablevisión, que ahora se llama Easy, que lo recibes, que viene desde la calle o desde otro lado. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo les recomiendo que hagan sus cableados? Dejen en sus casas entradas por arriba, por un lado, por el otro, por abajo. Pongan muchas entradas. Porque si el día de mañana quieren cambiar de sistema, que puedan cambiar de sistema fácilmente y meterlo a su casa y llevarlo a un punto central. Y de ese punto central, hacer cableados a la recámara 1, al estudio, a la sala, a donde quieran, al despacho, al cuarto de juegos, a donde quieran. Pero, no, se puede hacer en planta también, me latió hacerlo en alzado, pero lo que les quiero decir es que dejen muchas ducterías para que no les pase lo que pasa en muchas casas, que llegue el de Sky, que llegue el de Easy, y como no tiene por dónde pasar, deja todos los cables engrapados a los muros y se ve horrible. Entonces, mejor dejen entradas por calle, por muro, por techo, por todos lados, hacia la central, donde tengan su central de telefonía, de electricidad, de todo. Y de ahí saquen ramificaciones a los espacios que les interesan. Entonces,
con estas ideas en la cabeza, Natalie, si le quieres tomar foto igual, con estas ideas en la cabeza, váyanse y vamos a hablar la próxima clase. Lo primeritito que vamos a hablar es el metodito de cálculo de iluminación que van a investigar de tarea. Y quiero que me apantallen, ¿eh? Quiero que me sorprendan, quiero que de verdad me den ustedes una clase a mí. Y después vamos a hablar un poquito más de estos sistemas, para luego entrar al ejercicio, para después de 15 minutos, entrar al ejercicio que nos va a traer Gustavo. Y la clase que entra, señores, salvo que algo excepcional, desafortunado pase, la clase que entra, no quiero que empecemos después de las 6:10. A las 6:10 tenemos que estar todos atendiendo la clase. ¿Sale? Pero déjame entonces pedirles. Hasta aquí, señores. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere criticar algo? ¿Alguien quiere decir cualquier cosa? ¿No? Bueno, entonces, a los que están en sus casas tampoco quieren decir nada, tampoco quieren decir nada más. No, nada, gracias, Francisco. Muy bien, entonces, por el momento no cierro la sesión, solo dejo de grabar, como siempre y para todos, como siempre y para todos, me despido de todos, señores, aquí en el salón. Vamos a seguir, si el que se quiera despedir. En sus casas, si alguien se quiere despedir después, voy a dejar la sesión abierta. Solo dejo de grabar a la 1, solo dejo de grabar a las 2, y como siempre, me despido. Soy Francisco Escamilla Llano. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días y que Dios reparta suerte.